Hablar del servidor público implica tener presente que existe una relación laboral entre un sujeto y el Estado. Y en el medio de esa relación laboral debe existir un empleo público. O se deriva de esa relación laboral en ese entorno el empleo público. ¿Qué viene siendo entonces el empleo público? El empleo público es el núcleo esencial de la función administrativa. Entiéndase entonces por empleo público un conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que le son asignadas a una persona, así como las competencias requeridas para el ejercicio de esas tareas, de esas responsabilidades, de esas funciones. Y la finalidad no es otra que contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de los planes de desarrollo. Este concepto, esta definición del empleo público está contenida en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004, que es la norma que regula todo lo relacionado con el empleo público, la carrera administrativa, con la función pública en términos generales. Cuando uno fragmenta el concepto de empleo público, pues se entiende que decir que es el núcleo esencial de la función pública es evidentemente cierto, porque la función pública se entiende como todas esas funciones que se le atribuyen al Estado. Y para que podamos atribuir funciones al Estado va a haber un sujeto que hace realidad esas funciones, que es el empleado público, que es el servidor público, que es el trabajador oficial, que es el miembro de corporación pública. Y entonces esas funciones están contenidas en los empleos públicos, en ese concepto de empleo público. Entonces, por eso es el núcleo esencial, el empleo, tema que se estudia en la asignatura de función pública, o mejor dicho, derecho administrativo laboral. Muy bien, pero si seguimos profundizando en esa definición, encontramos que hace referencia a un sinnúmero de funciones, tareas y responsabilidades. Y esas funciones, tareas y responsabilidades están contenidas en un manual de funciones, en el reglamento, en la Constitución Política, en la ley. Recordemos que los servidores públicos tienen un régimen legal y reglamentario. Es decir, las condiciones del empleo están determinadas en el ordenamiento jurídico, por regla general. Entonces ahí encontramos que ese conjunto de funciones, tareas y responsabilidades están definidas en nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí entonces, cuando está la relación del servidor público con el empleo público, termina el servidor público ejerciendo funciones públicas. Por eso es el núcleo esencial de la función pública. Ahora bien, también podemos separar o distinguir el tema de la competencia. Desde luego que los servidores públicos, para poder acceder al empleo público, tienen que tener unas habilidades, unas actitudes con C, unas aptitudes con P, que le permitan desempeñar esas funciones. Si se quiere ser magistrado, tiene que ser abogado, tiene que tener una experiencia. Ya hemos revisado aquí los requisitos para acceder, por ejemplo, al cargo de Comisionado Nacional del Servicio Civil.
competencias, entendiendo esa palabra de competencias como una serie de actitudes y aptitudes. Es decir, una serie de habilidades, una serie de requerimientos, de experiencia, de estudio, que le permitan al servidor público desempeñar las funciones que la ley y la Constitución política le ha atribuido. También hay que decir, entonces, que dentro de ese concepto, el empleo público, como va relacionado con el trabajo con el Estado, va a contribuir, como todas las acciones que tienen las funciones del Estado y los servidores públicos, va a contribuir con los fines esenciales del Estado. Es decir, va a contribuir a satisfacer el artículo 2 del rango constitucional, que nos habla de los fines esenciales del Estado. Todas las funciones, todos los deberes funcionales están en última relacionados con el cumplimiento de esos fines. Esa es la finalidad, la motivación del servidor público, del empleo público. Y desde luego va en armonía con los planes de desarrollo. Recordemos que los planes de desarrollo se formulan de manera participativa por parte de las entidades territoriales. Los alcaldes llegan con su plan de desarrollo en virtud del voto programático, el plan de gobierno que termina siendo una norma aprobada por el Consejo. Los gobernadores hacen lo propio con las asambleas y el presidente de la República construye dentro de los primeros 6 meses su plan de desarrollo, que es el cumplimiento de su plan de gobierno. Y el empleo público está destinado para que en torno a esa planeación desarrolle el ejercicio de sus funciones. Por eso encontramos entonces esos elementos del empleo público, una serie de tareas, responsabilidades, funciones que están consagradas en el ordenamiento jurídico de manera precisa en la Constitución política, en la ley, en el reglamento, en el manual de funciones. Concepto que exige unas competencias, unas actitudes, unas aptitudes que permitan el desenvolvimiento excelente de esas funciones por parte del servidor público, que demuestre la capacidad de poder desempeñar. Por eso los empleos públicos tienen unos requerimientos, una formación académica, una experiencia, ¿ya? Unas especialidades, dependiendo del nivel y el cargo al que se esté aspirando. Y todo esto, el propósito, otro elemento, que es cumplir fines esenciales del Estado y contribuir a la garantía de los planes de desarrollo, a ejecutar esos planes de desarrollo. Por eso el diseño del empleo público debe tener una descripción precisa de las funciones. Cuando uno revisa los manuales de funciones, encuentra el cúmulo de funciones que va a desempeñar el servidor público y también el perfil de las competencias que se requiere para ocupar el cargo. Eso no se negocia, eso no se pacta, eso ya está establecido previamente a la vinculación del servidor público. Y eso lo determinan las condiciones del cargo. Para ser alcalde, para ser personero, para ser representante a la Cámara, para ser profesional especializado, asesor, magistrado, nos determina todas esas condiciones el empleo público. Es decir, hay una estructuración desde el poder legislativo que se va desarrollando por la rama ejecutiva y va orientando todas estas normas del empleo público como núcleo esencial de la función pública. Ahora bien, uno puede encontrar diferentes tipos de empleos. Está el empleo de libre nombramiento y remoción, el empleo temporal, el empleo de periodo fijo, el empleo de carrera administrativa, que es la regla general, los empleos de elección popular, empleos temporales y los empleos relativos a los trabajadores oficiales, que como ya lo hemos visto
en otros videos, tienen un régimen especial, un régimen contractual del contrato laboral, pero que en última son servidores públicos. Muy bien, entonces aquí tenemos una definición del empleo público, cuya regla es que para acceder al empleo se tiene que hacer mediante el mérito. Fundamental impulsar el mérito en Colombia. Concepto que quería compartirles a todos ustedes: el empleo público relacionado con el derecho administrativo laboral de manera precisa con la función pública. Muchas gracias.